el trabajo? ¿Quién nos entrena? ¿Quién nos guía? ¿Quién nos forma? Nadie. Quizás porque convenga el sistema, no lo sé. Vamos, ¿dónde están esos campeones? ¿Dónde están? A ver, ¿dónde está esa gente que tiene carácter fuerte? ¿Dónde está esa gente que critica en Facebook a todo el mundo? Es momento, ¿vale? Y que quede claro, no voy a reunir las 500,000 firmas, porque tampoco soy tonto y no voy tocando casa por casa. Los que quieran que vengan a dejarlas, y si no, no pasa nada. Esto fue una charla nada más. Y si me llaman soñador o loco, no pasa nada. O sea, no me lo tienen que decir, yo me lo digo. Bueno, ya mi madre me lo dijo, que estaba bien güey para esto. ¿Más preguntas? Bueno, creo que cerramos. Gracias, y también gracias a lo están pasando en redes. Esto no es un proyecto personal. Yo los invito a que cambiemos la historia, pero juntos. La característica más importante de un equipo es que nos necesitamos unos a otros. Solo no se puede. Y aparte, qué flojera es vivir esta vida sin la máxima emoción que se llama pasión. Y otra, no se preocupe, podemos regresar a casa, prender la tele, ver novelas, las noticias y dormir. Mañana te levantas, te vas al trabajo, regresas, prendes la tele, ves novelas, ves noticias y duermes. Y eso es una rutina. Que quede claro, esto, ¿para qué lo quiero decir? Para todos aquellos que no sienten pasión por la vida. Si quieren sentirse vivos, yo los invito a que se vengan, porque aquí hay mucho trabajo y no tenemos tiempo. Es un proyecto ciudadano y ojo, no voy a hablar de los otros candidatos, ni me pregunten si los otros son ciudadanos, ni me pregunten nada. ¿Por qué? Ya dejemos de criticar y pelearnos entre nosotros. Y los analistas políticos que se creen eruditos y sabios, que dejen de hacer teorías y que si quieren cambiar un gobierno, un estado, un país, mejor que se pongan a trabajar participando con los ciudadanos de la mano. Un líder es aquel que va al lado, acompañando a los ciudadanos, no aquel que desde arriba da las órdenes. Hoy el mundo está cambiando. México se puede quedar o puede cambiar. Ustedes lo deciden, perdón. Tenemos 6 años de no ver novelas ni televisión. Esto que dice el Señor, si me piden algo, apaguen los televisores. Pueden seguir comprando los plasmas, porque de verdad parecen adornos. Solamente no la prendan. Yo la tengo, de hecho. Y de vez en cuando un partido de fútbol, que también eso es programar. Pero uno en un mes o en un año. Pueden ver una película, se puede. Un documental, se puede. Lo ideal es evitar ver 3 a 4 horas diarias la televisión. Nada más. Nada es malo. Ojo, los excesos es lo que nos puede lastimar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues gracias y los espero a todos ellos. Yo les invito a que aquel que tenga duda, que no le puche con el dedito, mejor que se venga, que camine. Mis datos los pueden encontrar en cualquier lado, es más, googleen, me pueden buscar por todos lados y me pueden encontrar. Pero los invito a que vengan aquí, así como ustedes. Y gracias. Oye, gracias, porque hasta enfermita se vino, vean, ahora sí. Gracias, y ojalá se lleven algo de esto. Como decía Martin Luther King, tengo un sueño, de que un niño negro se siente al lado de un niño blanco. No lo logró. Por eso digo que las creencias podemos cambiar. ¿Cuál es nuestro sueño? No sé. Haz tu sueño y llévatelo, porque es tu sueño.
¿Amén? Gracias. ¡Ay, sin aplausos! No, por favor. Esto ya dejemos de hacer reverencia a los gobiernos. Son nuestros empleados y todavía les damos... A ver, les pagamos y todavía nos inclinamos. A ver, esto no es para aplaudir, señores. No, esto es para pensar, para trabajar, para exigir cuentas. Ya, dejemos de aplaudir, dejemos... No, yo les dije, les hablo de una política diferente, de una igualdad, de un tú a tú, de un cara a cara. Somos diferentes, pero somos seres humanos iguales. Ojo, un gobernante es un gobernante, solamente es el empleado. A ver, yo me enojé con Alberto, que ya lo conocieron, cuando me propuso esto. Digo, ¿para qué quieres que sea empleado? Si no me gusta obedecer. Porque un servidor público es un empleado. Se enojarán los que tengan problemas de acá adentro o de conocimiento. Pero hay empleados, todos somos empleados. Bueno, son. Yo también no soy servidor público. Sí, son. Eso es. Dejemos de aplaudir ni nada. Mejor llevemos algo y pensemos. Piensa esto, ¿qué quiero y para qué lo quiero? ¿A qué me comprometo? ¿A partir de cuándo? Pone tiempo. Porque de aquí a que te vas con esta idea y si no haces nada en 24 horas, ya no lo hiciste. Así que, ahorita que se vayan, denle 1000 formatos a cada uno para que vayan a trabajar. Y si las llenan, no las llenan, no importa, pero inténtenlo. Queremos cambiar, no queremos hacer nada. ¿Sale? Bueno, gracias, adiós.